buenas noches. Don Juan Cheput, ¿Cómo estás? situación difícil la de Lourdes Flores. ¿Qué vislumbra usted para el PPC? Bueno, antes de aventurar un juicio, yo creo que hay que ver en contexto la trayectoria de Lourdes Flores, ¿no? Yo he manifestado que a mí me parece una personalidad de la política honesta y me ha alegrado que el día de hoy salga a hacer un pronunciamiento público, tal como lo ha señalado al inicio de este programa. Yo creo que es fundamental que ella plantee una posición política respecto a estas denuncias, porque el silencio en ese tipo de cosas no es buena compañía. Ahora, lo que ha dicho el doctor Caro es correcto. Existen discrepancias entre diversos juristas sobre este tema. Por eso el asunto tiene connotación política cuando se habla de fondos de campaña. Y obviamente en un contexto en el cual la gente está muy sensible por el tema Odebrecht, no corresponde en ningún caso mantener el silencio, sino salir a aclarar las cosas, ¿no? Eso es lo fundamental. Esperaremos a ver qué nos dice Lourdes Flores el día de hoy, si es que sale hoy Todos, a decirlo. Rey a paja, incluyendo al presidente. Don Juan Cheput, nosotros lo convocamos porque durante la semana, así como las noticias que llevan de Brasil se tomaban con interés, también se tomaba con interés este enfrentamiento entre Peruanos por el Cambio y el gobierno, ¿no? Una situación compleja en la cual hace que haya un debate permanente que todavía no ha sido zanjado. Un grupo de congresistas de Peruanos por el Cambio ha renunciado y sus aliados en esa bancada dicen hay que deslindar con el partido. ¿Qué significa deslindar en primer lugar? En segundo lugar, hay en el otro lado dirigentes del partido que, como Salvador decía hoy en Perú 21, en una entrevista a Mariela Balbi, dice que no serán notarios del presidente y que se deben esclarecer los vínculos del jefe de Estado con el Club de la Construcción, enfrentándose abiertamente al jefe de Estado. ¿Con cuál de las dos posiciones se ubica usted? ¿Con los que quieren deslindar del partido o con los que prefieren tomar distancia del presidente? En primer lugar, los dirigentes del partido no han cuestionado directamente al gobierno, se han referido específicamente al periodo de campaña en el cual el entonces candidato Martín Vizcarra era jefe de campaña. Eso yo lo veo así clarísimo. Y en ese sentido, cuando surgieron una serie de voces que señalaban al partido como único responsable de toda la administración electoral, pues simplemente salieron con justo derecho a decir un momentito. Acá había un comando de campaña que también tiene que rendir cuentas y no solamente las personas con menor nivel administrativo del partido. Eso por una parte. En segundo lugar, es realmente jocoso que personas que durante meses han venido señalando sus discrepancias con el gobierno, me refiero a mis colegas de partido, como un catequismo, ¿no? El gobierno ¿de no partido nos o de bancada? De bancada. O sea, perdón, muy buena la precisión, ¿no? De bancada, que venían señalando permanentemente desde el 21 de marzo que asumió el presidente de la República, ¿no? No nos sentimos partido, que el presidente trabaja con otras bancadas, que nosotros debemos marcar distancia, etcétera, etcétera. Ahora, después de 9 meses, quieren cuestionar la posición de dirigentes que lo único que están haciendo es simplemente construir una relación con el gobierno, no de oposición, sino de conciencia crítica, que es lo que le corresponde a los partidos. Lo que señala Salvador, lo dice el presidente del partido de gobierno en Colombia, con Iván Duque, cuando en una reunión con el presidente Duque le dice, un momentito, nosotros participamos de las posiciones, de las decisiones de gobierno, porque no somos simples notarios. O sea, estamos acá como partido oficialista y por lo tanto tenemos que coparticipar en el proceso de toma de decisiones. La bancada parlamentaria no es sinónimo de sumisión ni de notarios, ¿no? Tiene que participar activamente y eso es lo que está deseando el partido. Usted habló hace unos días de los sí señor. Así es. ¿Es cierto? ¿Considera que los miembros de la bancada que quieren deslindar con el partido son sí señor? Ellos dicen de que no hay mandato imperativo, no hay peor mandato imperativo. Ellos dicen, los congresistas no tienen mandato imperativo, no hay peor mandato imperativo que el chicheño. Así de claro. ¿Y su bancada, o parte de su bancada, está haciendo eso? Es que acaban de salir a decir que ellos tienen una relación inclaudicable, ¿no? Totalmente allegada, sin cuestionamientos con el gobierno. Y eso no es así. A los partidos les corresponde ser la primera línea de control sin que eso signifique una oposición desleal. Decir de que aquel que no se alinea no sirve, pues es hacerle el juego a aquellos que creen que el autoritarismo, que no requiere otro tipo de pensamiento, que el pensamiento monolítico es el que tiene que imperar, etcétera, etcétera, al final genera pues condiciones para la corrupción total. A ver, veamos los dos temas. El primero,
¿Qué significa o cómo interpreta usted este pedido de deslindar con el partido? ¿Qué significa romper? Así es, ¿Tomar ellos quieren distancia? romper, es que mira, es una especie de transfugismo con derechos, ¿no? Son tránsfugas que quieren mantener todos sus derechos. Y verdaderamente es gracioso. ¿Quién los invita? Peruanos por el Cambio. ¿Quién gana las elecciones? Peruanos por el Cambio. ¿Quién los lleva al Congreso? Peruanos por el Cambio. Algo así como, haciendo una metáfora, el dueño de casa, Peruanos por el Cambio. Llegan los invitados, los independientes, luego rompemos con el dueño de casa y nos apropiamos de la casa. Y encima quieren mantenerse al frente de todas las comisiones. Por eso Bueno, digo, pero ellos no quieren es un- apropiarse de la casa, porque no quieren el partido y quieren Así es, cambiar de nombre la entonces bancada. quieren desalojar inclusive de la casa al partido. O sea, por eso te digo, es un transfugismo con derechos. Y lo peor de todo, no tienen autoridad moral. ¿Y por qué no tienen autoridad moral y mucho menos política? Porque se han pasado 9 meses como catequistas diciendo el gobierno no sirve. Y ahora, en los últimos 15 días, se convierten en todo lo contrario. Vamos a alinearnos con el gobierno de manera total, sin ningún tipo de cuestionamiento. Entonces, yo lo que les digo es, convoquen a una reunión de bancada y todo lo que están diciendo en los medios, díganlo de frente a aquellos que pensamos distinto. Mira, don Luis Bedoya Reyes hace unos días decía en un extraordinario mensaje que la política es para ponernos de acuerdo con los que pensamos distinto, no con los que pensamos igual. Ese es un club de amigos. En la política lo notable, lo que sirve, lo duradero, lo que genera algún tipo de acuerdo es entender, buscar, ¿no?, a aquel que piensa distinto para convencerlo y atraerlo. Pero acá no. Si tú piensas distinto, te vas. Ya, pero en el otro lado, en el partido Peruanos por el Cambio, no hay la expresión de un resentimiento, es decir, como no me tomas en cuenta para el gobierno, entonces yo te ataco. Como no hay la expresión de un resentimiento, es decir, como no me tomas en cuenta para el gobierno, entonces yo te ataco. Como no me tomas en cuenta para los puestos en el Ejecutivo, entonces yo deslindo contigo y te echo la culpa de todo. Mira, ¿No yo hay puedo hablar eso? a título personal. Yo tengo una estupenda relación con el presidente de la República, a tal punto que ha tenido la gentileza de invitarme al viaje a España ¿No ha y ido Portugal. usted? No he ido. O sea, no se ha subido al avión presidencial. No, Usted decía que muchos se sentían muy bien por subir al avión presidencial. Así es, pero en este caso específico, ante la gentileza del presidente, que agradezco públicamente, yo he señalado que no por una sencilla razón. En esta semana puede haber convocatoria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Yo estoy viendo un caso muy delicado, el de la centralita con Ramos Heredia, y aún más, César Segura todavía no ha decidido qué parlamentario puede ser el que va a ver las 4 acusaciones contra el fiscal Chávarri. Y como hay las posibilidades que yo vuelva a hacerlo, pues estoy preparándome estudiando los 4 casos. Entonces, por una cuestión simplemente de responsabilidad, es que he decidido no viajar, pero agradezco públicamente la gentileza del presidente con el cual tengo una relación estupenda. Y eso no significa, porque eso yo lo he aprendido de maestros como Carlos Ferrero, Valentín Paniagua, que uno pues no discrepe jamás. El presidente de la República tiene que tener un Estado mayor. Ese Estado mayor no puede estar compuesto por gente que está saltando ahí, chicheño, no. Tiene que estar compuesto por personas que le digan, señor presidente, en esto estamos equivocados, podemos hacerlo de otra manera, convoque acá, convoque allá. ¿Qué hace, según usted, qué ha hecho, por qué motivos esos miembros de la bancada a los que usted alude han cambiado de opinión después de 9 meses y ahora se han vuelto sí señor? No lo sé, yo estoy desconcertado, por eso espero que en lugar de que hablen a través de los medios, por eso me permito responderle a través de los medios, pues que nos convoquen para que digan por qué han cambiado de opinión. Porque como te digo, hasta el mes de diciembre ellos estaban en una posición radical y yo, Juan Ceput, les dije no renuncien, no rompan, esperemos, busquemos un cambio de actitud. Y ellos recularon. ¿En qué va a terminar esto? ¿Mm? ¿En qué va a terminar esto? Porque es un hecho que el presidente no quiere tener nada que ver con el partido No, Peruanos mira, por el Cambio. es la- Y cosa curiosa, usted contracorriente, en lugar de salir del partido, va a entrar al partido. Por supuesto, porque yo soy un partido. Cuando yo termine mi mandato parlamentario, mi representación parlamentaria, yo no voy a ir a mi negocio, no a preparar cócteles de fresa ni cosas por el estilo. Yo voy a ir a un partido político. Y en ese partido político voy a tratar de desarrollar pues una plataforma que le permita al partido ser... ¿Y por qué ha elegido Peruanos por el Cambio? Porque Un yo partido soy- que a raíz de, mejor dicho, un partido que era una plataforma para que Pedro Pablo Kuczynski sea presidente y que ya sin Pedro Pablo está un poco a la deriva. Porque es un partido que yo lo veo adolescente, es un partido en el cual hay políticos que quieren conformar un escenario ideológico de centro izquierda y más vinculado a lo que fue en su momento la democracia cristiana, y yo creo que allí es necesario combatir ideológicamente a otras bancadas que están surgiendo
en este momento en el Parlamento y que tienen ideas progresistas y que yo creo que merecen. ¿Y usted cree que Vamos por el Cambio tiene una ideología? Por supuesto, y yo no tengo, mira, yo estoy aceptando ingresar porque voy a trabajar en eso, soy hombre de desafíos. No soy una persona que cuando el presidente tiene 60% me suba al coche. Por eso a mí no me llama la atención que cuando el presidente tiene 60, 62, todo el mundo se suba, ¿no? Porque eso es lo normal. Eso siempre ocurre. A ver, entonces, el presidente empieza a bajar. Ahí vamos a ver, pues, si siguen con el mismo temperamento que tienen ahora. Ahí vamos a ver. Yo soy hombre que apoya cuando tiene 5% o 60% y mantiene sus discrepancias cuando tiene 5% o 62%, sin ningún problema. Ahora, entonces, aquellos que ahora tienen 62%, que se acercan al presidente o al gobierno, pues en buena hora. En mi caso, yo lo que creo es que se tiene que construir un partido político como alternativa ideológica a lo que está surgiendo en el país. Peruanos por el Cambio, con Pedro Pablo Kuczynski, tenía una clara posición ideológica en el espectro electoral. En este momento no se está defendiendo. Por ejemplo, el tema del ahorro privado en FPs, el tema de lo que significa combatir la informalidad laboral, etcétera, la gran reforma laboral. ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué? Porque simplemente estamos atorados. Se ha perdido dinámica para impulsar verdaderas reformas de fondo. Eso es el gobierno, pero ¿por qué la bancada no defiende esos postulados? Porque hay distintas posiciones. En todo caso, yo creo de que si esta se alinea alrededor de estos tópicos que están desde el plan de gobierno, pues podríamos representar mejor al electorado. No una bancada que solamente se preocupe de los proyectitos de algunas regiones, sino una bancada que entienda que gobernar significa impulsar reformas para cambiar el rostro social al país. Muy bien, ahora, la situación es irreconciliable, ¿no es cierto? Mercedes Arauz ha dicho que ella desconfía totalmente de Heresi. Heresi lo que dice es que lo que quiere es que se esclarezca la situación, en fin. Hay una situación que parece irreconciliable. Entonces, la bancada va a cambiar de nombre y el partido va a cambiar de nombre. Eso no lo sé. Esos son anuncios, son anuncios que están haciendo mediáticamente. De repente, terminando la entrevista, empiezan a chatear y habrán formado un chat aparte, no lo sé, para tratar de acelerar esto. Pero en todo caso va a tener que haber un proceso interno para definir si hay cambio o no hay cambio de nombre. ¿Usted no se siente incómodo con esa bancada, sí, señor? No, la verdad es que no. Yo estoy acostumbrado a manejarme en ambientes complejos. Pero y sé perfectamente... usted se sienta con 8, 9... que bajan la cabeza, según usted, con el presidente. No, yo lo que creo es de que están confundidos, ¿no? Que son personas que en estos momentos están siguiendo un libreto y que espero que una vez que pase puesto esta ola inicial recuperen el sentido de lo que significa lo político y actúen de otra manera. Si no se puede dar así, pues consultaré con el partido. ¿Quién hace el libreto? ¿Qué decisión tomar? No lo sé. La verdad es que no lo sé. ¿Palacio? No lo sé, la verdad. Puede ser alguna persona entusiasta que quiere ganarse el favor de Palacio también. No necesariamente en Palacio. Lo que sí sé es que el presidente de la República requiere de políticos maduros, pues los momentos que se van a vivir en el Perú van a ser muy complejos en los próximos meses. A ver, hoy la encuesta de IEP, publicada en La República, registra una nueva caída en la aprobación del presidente. Y el primer ministro ha dicho que se trata de la insatisfacción de la población por las lluvias y los huaicos. ¿Lo ve usted así? Como uno de los puntos, ¿no? Yo creo que se están conjugando una serie de cosas. Por ejemplo, los costos de las matrículas, no despega como quisiéramos la situación económica, la inseguridad, la migración venezolana. Hay una serie de problemas y sobre todo febrero y marzo son meses en los cuales ya se empieza a generar todo este tipo de incomodidad. Febrero y marzo nunca han sido buenos meses para ningún presidente. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad para que el presidente empiece a ver que él no puede seguir sosteniendo su popularidad sobre la base de la lucha contra la corrupción, porque eso se agota. ¿El presidente, según usted, está monotemático? No, pero según las encuestas es el principal punto de sostén. Entonces, él tiene que aprovechar ese capital para generar las condiciones para la sostenibilidad. Y eso pasa, desde mi punto de vista, por cambios fundamentales en algunos ministerios. Que no se dan. Que no se dan. Por ejemplo, el de Agricultura es un desastre. Yo viajo permanentemente y todo el mundo se queja de Agricultura. La verdad es que no sé cómo permanece el ministro de Agricultura. ¿Qué otros desastres hay? Bueno, específicamente de eso, ¿no? Porque yo creo que más allá de la amistad con el presidente, el ministro de Agricultura, que puede ser una buena persona, no da la talla para lo que se requiere. Y igualmente creo yo que el presidente debería identificar dónde apuntalar para que de esa manera se pueda generar un nuevo reacomodo en lo que se refiere a su popularidad, ¿no? Sobre la base de cuiones de mejora, ¿no? Hay otros ministros que están cumpliendo su papel, ¿no? Por ejemplo, el ministro de Vivienda, el ministro de Economía. Para muchos el presidente, el año pasado, muchos decían que el presidente se había destapado como un gran estratega político y que tenía un olfato tremendo para identificar las cosas que la sociedad le preocupaban.
Y sin embargo, en los últimos 3 meses parece que el olfato lo dejó en algún sitio, porque no da pie con bola desde diciembre. Mira, en general nuestro país, y esto no lo digo por el presidente que se merece todo el respeto, ¿no? Se entusiasma muy rápido con los primeros 5 minutos del partido, ¿no? Convertimos a los jotitas en campeones mundiales y luego son un desastre, convertimos a los alcaldes en presidenciables, ¿no? Con los primeros 5 minutos. Creo yo que en este caso específico, acercándose el año del presidente Vizcarra, indiscutiblemente su papel es notable, eso es indiscutible. Pero tiene que tener un respiro, y creo yo, desde buscar un nuevo esquema, un mejor apoyo ministerial, porque disculpas como la del premier Villanueva, con todo el aprecio que la tengo, no son disculpas justificables, pues, más aún cuando el tema de los huaicos se repite todos los años sin excepción. Ahora, y ese es un reconocimiento que el tema este de la reconstrucción con cambio fracasó rotundamente, y el señor Quispe es otra persona que sin que le pidan la renuncia debería renunciar. pero no lo sueltan. Pero no sé por qué, ese es otro caso específico. El señor ha fracasado rotundamente. Basta que ver lo que pasa en Piura, en Tumbes, en Trujillo, o sea, no ha habido Y lo que va a pasar en el sur. Y lo que va a pasar en el sur. Entonces, que me digan de que este es un fenómeno que nos tomó por sorpresa. No, este es un fenómeno cíclico, al cual debemos ponerle mayor atención desde el momento de que tenemos el cambio climático, en el cual la gestión de riesgos también es un desastre y recién se están poniendo a pensar en que tiene que haber una unidad de gestión de riesgos y cosas por el estilo. Entonces, ante una circunstancia como esa y habiendo ingenieros de primer nivel, pues debería haber cambios indiscutibles allí en la reconstrucción con cambios que no ha funcionado, no ha habido ni cambio ni reconstrucción, y en el otro ministerio que mencioné, ¿no? Ahora, desde 28 de julio hasta 15 de diciembre, efectivamente la actuación del presidente fue, como usted dice, notable. Y eso le permitió subir en las encuestas tremendamente. Pero a partir de fines de diciembre, con la Pero presentación... hay otro factor adicional, el Perdóneme. papel jugado por Daniel Salaverry. De acuerdo, pero desde fines de diciembre, con la presentación del proyecto de declarar en emergencia el Ministerio Público, que fue rechazado por especialistas, en fin, y no llegó a buen puerto, desde ahí las decisiones del gobierno parecen no ser las mejores. Vino el aumento a los alcaldes y a los gobernadores regionales, que después vino un retroceso, en fin, ha venido una serie de decisiones que parecen no haber sido muy bien meditadas. ¿Qué pasó después del El mismo referéndum? impulso de esta reforma política que a nadie le importa ahorita. Por ejemplo, ¿no es cierto? Y que usted ha cuestionado porque se le ha dado el encargo de la reforma política a un grupo externo al Parlamento y al gobierno, y cuando según usted debieron haberlo hecho los partidos. Por supuesto, que son los que conocen el tema y que aún más hay una serie de proyectos en el Parlamento. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Por eso te digo, yo creo que el presidente necesita un Estado mayor porque él ha tenido el buen tino de colocarse en una posición expectante ante la opinión pública y ha logrado gobernabilidad. Sí, pero Eso es justamente, indiscutible. por ejemplo, la Comisión de la Reforma fue el presidente. Entonces, ¿es buen tino lo que ha hecho el presidente con esta Comisión de Reforma Política? Yo creo que el presidente tiene que apoyarse más en políticos, sobre todo en líderes políticos, más que en bancadas o voceros parlamentarios. Los voceros parlamentarios están bien al nivel de los ministros, del presidente del Consejo de Ministros, pero el presidente tiene que hablar con los líderes políticos para que de esa manera se construya un escenario de gobernabilidad que le permite impulsar 2 o 3 grandes reformas, como la laboral, por ejemplo, que verdaderamente le cambien el rostro al país. Y luego construir un Estado mayor, no por activistas de algunas ONGs que son personas importantes, pero que no hacen política, sino con líderes, con sus propios ministros, para que de esa manera se pueda hacer este impulso. Pero de ninguna manera, ya que tiene una bancada pequeña, muy pequeña, 9 incondicionales, como ellos dicen, no deberían pasar a formar parte del gabinete porque se les requiere como operadores políticos. Por lo tanto, si alguno de esos 9 tiene los sueños de ser ministro, creo que está equivocado, pues se les requiere en el Parlamento y el presidente no debe cometer ese error. Pero sí construir un Estado mayor para que de esa manera pueda consolidar su relación con la ciudadanía. Finalmente, Salvador Edesi señala que hay nerviosismo entre los que vieron y manejaron la campaña de PPK. ¿Usted piensa lo mismo? Bueno, a razón de la sobreactuación de algunos que han salido a atacar a diestra y siniestra, indiscutiblemente hay nerviosismo. Por eso yo saludo el gesto de Lourdes Flores y creo que todos los políticos sin excepción, y también saludo lo que ha señalado el premier Villanueva, me parece correcto lo que ha dicho hoy, en el sentido de que el presidente va a colaborar con cualquier tipo de investigación. Y dicho sea de paso, yo desafío a cualquiera que diga si en el chat se habla del presidente, que hay que vacarlo y cosas por el estilo. Jamás se dice eso. Lo único que se refiere al chat entre Violeta y Salvador y Villacorta. Lo que se señala es que como jefe de campaña ha tenido
altas posibilidades o probabilidades de tener conocimiento sobre los fondos de campaña, pero en ningún caso se le ha acusado, se ha buscado que caiga ni cosa por el estilo. Por eso los dirigentes hacen bien en señalar de que hay una sobreactuación que es sinónimo desde mi punto de vista de nerviosismo. Le doy la razón a Salvador. Bueno, todos aquellos que tengan que rendir algún tipo de cuentas, ¿no? O sea, yo creo que el político, por definición, debe tener la cabeza fría. Y cuando surge algún tipo de cuestionamiento en la opinión pública, pues hay que acudir a satisfacer las exigencias de la ciudadanía sin ningún tipo de resquemor. Muy bien. Don Juan Cheput, muchísimas gracias. ¿Cuándo se inscribe en el partido? Apenas cambien el nombre. Apenas cambien el nombre. ¿Y cuándo van a cambiar el nombre? Yo creo que ya en los próximos días ya hay una decisión tomada, no me corresponde a mí adelantarla, pero eso desde un principio lo he señalado. No estoy de acuerdo con ningún tipo de sigla, de nombre que genere algún tipo de caudillismo. Necesitamos partidos políticos sólidos, más que bancadas. Muchísimas gracias por su presencia. Ok, gracias. Amigos, vamos a una pausa y regresamos para conversar con el señor Ministro de Educación. Han habido varios temas desde esta situación que no nos permitirá tener el Mundial Sub-17.